bájalo un poco. ¿Qué? Es que si no, no puedo llegar desde aquí. Muy buenas tardes. Hola Pep, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Un pelín. Hola Irra, ¿qué tal? Una tarde más, bienvenido. Muy buenas a todos, como todos los miércoles, o casi todos los miércoles. Eh, Estoy hoy con vosotros, David. Y nada, vamos a seguir pintando en un streaming más de Big Child. Vamos a seguir pintando la figura del enano, del rey enano. Y la figura del rey enano no es una sola figura, sino que son tres. Hoy vamos a pintar uno de los porteadores, que es este que ya tengo aquí preparado. Se ve un poco raro. Como veis, lo que le he puesto las partes a las que ya les he puesto las capas base, ¿vale? Los colores base, va a ser las que vamos a pintar en el streaming de hoy, que es un poco de anatomía y barba. Y bueno, es por ir avanzando ya el resto, porque al ser tan grande la figura necesito ir avanzando un poco todo. Y vamos trabajando un poco los porteadores del rey. Bueno, como siempre, estoy aquí sobre todo para charlar con vosotros esta tarde, para que estemos entretenidos un ratillo, me hagáis un poco de compañía pintando y ya sabéis, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia, pues es más que bienvenida. Si no os leo, ya sabéis, repetirme el comentario, por favor, que hay muchas veces que Facebook no me muestra todos los comentarios. Y nada, espero que disfrutemos un día más. Irra, pues eso lo voy a pintar normal, como si fuese una otra, como si fuese una, o cualquier otra figura. Sí que es cierto que va debajo del rey. Eso que tú comentas serán ajustes que le haga luego, cuando tenga el rey encima. Pero al final es lo que os digo, lo que os he dicho muchas veces. Si le metemos más contraste del necesario es muy fácil apagarlo y dejarlo en el punto en el que queremos. Y sobre apagado o no, pues no mucho, no mucho más apagado, a lo mejor un poquito menos de contraste en general de luz, pero básicamente por tener en cuenta que tiene encima el escudo,
Pero nada, al final el rey que va encima es mucho más grande, es mucho más voluminoso y va a llamar seguramente mucho más la atención sin que tengamos que apagarle en exceso los porteadores de abajo. Hi guys, welcome to the video. Today David's going to start painting one of the dwarves holding the shield. If you English speakers want to ask something, feel free because I'll be here to translate. Bueno, voy a empezar a poner unos colores en la paleta, ya sabéis, como siempre. Vamos a pintar anatomía, vamos a pintar piel. Vamos a poner un poco de todo lo que vamos a necesitar, que va a ser, pues bueno, un poco un variado. Sobre todo tirando un poco de primarios, aunque eso es un rosa, ¿vale? Pero sobre todo vamos a tirar de primarios. Yendo hacia el amarillo, pues vamos a tirar también mucho de ocres. Y nada, no tengo muy claro qué esquema le voy a hacer a la piel ni qué tonalidad básicamente, pero bueno, voy a buscar un poco una tonalidad rosada, ¿vale? Un poco rojiza. Y voy a ir improvisando un poco sobre la marcha. Hola Alejandro, buenas tardes, bienvenido. La carne de los enanos, David, es de la que tú quieras. Porque yo sinceramente no he visto ninguna vez a ninguna persona, así que como queráis. Vía libre para pintarla de la tonalidad que quieras. Al final, en un mundo de enanos, seguramente habría enanos del norte, del sur, unos más morenos y otros más pálidos. Así que, si alguno tiene alguna sugerencia sobre qué tipo de piel le gustaría que hiciésemos, pues bueno, que me lo diga y estamos a tiempo todavía. Hola Rubí, buenas tardes, bienvenido un día más. Bueno, con eso tenemos suficiente. Vamos a hacer mezclas y vamos a ir viendo un poco hacia dónde vamos a tirar. Como siempre, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues siempre que pinto anatomía, vamos a hacer un boceto a color, ¿vale? Que nos va a valer sobre todo para ver la interpretación de luz, de contraste de luz y sombra que le vamos a hacer. Y también para ver un poco el esquema general de color, ¿vale? Para la piel. Y lo que voy a hacer, pues nada, voy a bocetar un poco los planos de luz, los planos generales de la anatomía. Y ya os digo, este boceto lo uso mucho también para ir viendo un poco el planteamiento sobre todo y el boceto de interpretación de volumetría, ¿vale?
Bueno, sé que muchos tenéis muchas preguntas y dificultades a la hora de pintar piel, así que por favor, que no sea hoy un directo con pocas preguntas, porque dudo mucho que no tengáis preguntas sobre cómo pintar anatomía y pieles. Como veis, es un planteamiento de luz, pues ahora mismo que cubre mucha superficie, cubrimos mucha superficie porque la base de color que tenemos es muy oscura y estamos marcando ahora mismo los planos de luz, los planos generales de luz, y los planos generales de luz pues son bastante grandes. Sí, David, ese verde lo iremos metiendo. Ese tipo de verde, que es un verde, como veis, bastante saturado, el típico verde escorpión de Game Workshop, por así decirlo. Ese verde yo lo uso mucho en pieles para saturar, cuando quiero darle bastante saturación a una piel, sin tirar mucho de colores amarillos, ¿vale? De tonos amarillos, sin tirar mucho de amarillo. ¿Por qué no tirando mucho de amarillo? Al final es un verde que tiene bastante amarillo. Pero no es solamente amarillo. Hay muchas veces que a mí las pieles con excesiva cantidad de amarillo al final suelen parecer como un poco enfermas, o a no ser que sea una ambientación muy específica, ¿vale? Me gusta más tirar un poquito más de estos verdes con tanto amarillo tan saturado, verdes tan amarillentos que de amarillos de por sí. Y también porque al final la base que le he hecho a la figura, la base de color es un rojizo algo morado bastante oscuro, y si le vamos metiendo un poquito de verde en luz nos va a hacer un contraste bastante chulo de color, ya que al final pues el rojo y el verde son complementarios. Vale, una vez que hemos marcado un poco los planos generales de luz, como veis lo hemos hecho con un color bastante más claro que la base. Y no importa porque ahora lo que vamos a hacer es recuperar otra vez color, ¿vale? Vamos a ir un poco hacia atrás. Ya sí que vamos a pensar un poco en la ambientación o el tono general que queremos que tenga la piel, ¿vale? ¿Puedes bajar un poquito la paleta para que se vean las mezclas? Ah, sí, vale, perdona. Pensaba que lo estabais viendo. Bien visto, Irra. Creo que ahí ya lo veis mejor, ¿no? Vale, ¿qué voy a hacer? Pues nada, ahora sí que voy a ir buscando un poco el tono general que quiero para la piel. Y vamos a aplicarlo un poco pues encima de este paso que hemos hecho. Que al final es marcar los planos de luz un poco para empezar a dar contraste a la piel.
y marcar un poco la volumetría, ir definiendo un poco lo que va a ser la interpretación de volumetría que vamos a hacer. Solo que en este caso de momento es muy plana, muy general, porque estamos marcando los planos más generales. ¿Qué pasa? Que el tono que hemos dado antes para marcar esos planos generales de luz puede parecer, en cámara a lo mejor os puede parecer muy claro, porque es que la base es muy oscura, ¿vale? Pero no es tan claro. Vais a ver que en cuanto recuperemos un poco de color, todavía tenemos mucho, mucho margen para trabajar la luz. También, pues lo que os digo un poco siempre, que el tener todavía partes de la figura con imprimación negra nos modifica mucho lo que estemos haciendo a la hora de pintar, porque nos va a parecer mucho más claro. Todo esto al estar mucho, muy en negro todavía, nos va a parecer mucho más claro que, que lo que en verdad es, ¿vale? Vale, voy a ir hacia tonos un poco más saturados todavía. ¿Por qué? Pues porque donde vamos a encontrar la mayor saturación de tonalidad, de color, ¿vale? Va a ser en el tono medio hacia la sombra. La luz siempre la vamos a encontrar en este caso, como estamos pintando, de la forma en la que estamos pintando. La luz la vamos a encontrar siempre un poco más desaturada, es decir, van a ser tonos con un poco más de blanco. Pero de igual forma vamos a intentar meter también bastante tonalidad a la luz. La verdad es que hoy estoy viendo el vídeo aquí al lado, ¿vale? Y estoy observando un poco que se ve más oscuro de lo normal. Creo que es porque al estar el día un pelín más nublado puede que tenga menos luz aquí en la habitación y bueno, no sé, comentadme qué tal lo veis. Y bueno, pues repetimos el mismo proceso un poco en la cara. Será algo oscurillo. Espera. A ver si te llega algo más. Esto me da en el ojo, ¿no? Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, voy a buscar generar un contraste todavía mayor en luz y en sombra. ¿Cómo? Pues bueno, pues volviendo a marcar un poco la luz y la sombra, ir trabajando los planos de luz y de sombra.
Y le vamos a ir metiendo ya una tonalidad un poco más ocre. Con este ocre verdoso. No os asustéis si lo veis muy exagerado, tranquilos. Que luego lo vamos a integrar, ya veréis. Vamos a ir generando algo de dibujo también, ahora con el pincel. ¿Qué vamos a buscar con esto? Pues ya vamos a ir generando ese contraste que hemos dicho desde el principio, ¿vale? Que vamos a tirar desde al final el planteamiento un poco general de color, ¿vale? Esto, aunque lo esté haciendo un poco sobre la marcha, es un poco lo que os aconsejo que hagáis siempre, ¿vale? Que no hace falta que tengáis exactamente en la cabeza cómo lo vais a pintar, cuál va a ser ese esquema de color, sino que os hagáis un planteamiento un poco básico, y lo básico sí que lo tengáis en mente para buscarlo de una forma rápida a la hora de hacer un boceto o una grisalla a color, ¿vale? Que es básicamente, ¿cuál es el planteamiento un poco básico que estoy haciendo aquí? Pues estamos buscando un color base bastante rojizo, bastante oscuro. Vamos a ir iluminando metiendo algo de ocre hacia una tonalidad un poco más amarilla, un poco más cálida. Esa base que hemos puesto rojiza tiene un poquito de morado, ¿vale? ¿Para qué? Para hacerlo un poquito más frío. Estamos creando ya un contraste entre, aparte del de color, ¿vale? Que hemos dicho que vamos a meter en la luz un poquito de verde, que al final pues es el complementario del rojo. Estamos buscando también un contraste de temperatura, ¿vale? Entre una base, un color base que va a tender hacia la sombra más a frío, y una luz que va a tender un poquito más a cálido, ¿vale? Al final, eso es un planteamiento general o básico o inicial que me hago yo a la hora de abordar la figura, pero que obviamente lo podemos ir modificando sobre la marcha. Pero que al final, bueno, pues es importante que si desde el principio tenemos un poco claro cómo lo queremos pintar o lo que queremos buscar, por así decirlo, porque hay muchas veces que lo que acaba saliendo no es exactamente lo que teníamos en la cabeza, pues por muchas razones, pues porque no funciona como nosotros pensábamos. Es muy importante verlo en la figura. Una cosa es lo que tengamos nosotros en mente y luego otra cosa es cómo se vea eso en la figura. Pero si tenéis muy claro ese planteamiento un poco básico, un poco general, un poco inicial, os va a ayudar bastante a ir más rápido y a que el resultado sea más óptimo, por supuesto. Y siempre que hablamos de esquemas de color, pues lo que os digo, o sea, no hace falta que desde el principio sepáis exactamente cómo le vais a pintar los guantes al enano. Pues obviamente lo más importante a tener en cuenta pues es la tonalidad de la piel, la ambientación en la que va a estar la figura. A lo mejor si acaso los elementos más grandes, como en este caso la barba. Y lo que vamos a hacer ahora es fundir un poquito, ¿vale? Con unos tonos un poquito más saturados. Y vamos a ir creando ahí un poco el degradado de color, ¿vale? Para que no se note tanto el salto que estamos haciendo de
de un punto a otro del círculo cromático. Esas líneas que trazas con el pincel de vez en cuando entre dos músculos de luz, ¿en qué las basas? Pues Irra, esas líneas a las que te refieres son un poco, es un poco cuando hablamos de dibujo en la piel, ¿vale? A la hora de interpretar la volumetría y añadimos ese dibujo, al final se basa mucho más en una estética que en una cosa real, ¿vale? Esas líneas ayudan mucho y la función que yo creo que desempeñan sobre todo, a lo que ayudan, es yo lo que hago y lo que busco es, por así decirlo, algo que nos diga o que nos ayude a ver, ¿vale? Que la anatomía es un conjunto, que este brazo, desde el antebrazo hacia el hombro, es algo que está unido, ¿vale? Porque suelen ser líneas que unen músculos, unos músculos con otros, y sobre todo en musculatura como esta, que está tan exagerada, ¿vale? Y que la volumetría está tan marcada, ¿vale? Es mucho más como... es más cartoon que realista, por así decirlo. El unir esos músculos nos va a ayudar mucho a que cuando el ojo lo vea, lo interprete o vea que es un conjunto, ¿vale? Que es un brazo entero. Al final es también añadir un poco más de... es añadir pues con ese dibujo textura, un poco el acabado de la piel, que no es perfecto, que hay mucha rugosidad, que hay muchas imperfecciones, que no son superficies pulidas y sobre todo pues eso que te digo, el ayudar a que al final lo que estamos viendo se entienda que es una piel. A mí me gusta mucho meter bastante información en las pieles porque ya os digo, las pieles perfectas no existen. Una piel tiene mucha rugosidad, mucha textura y en general pues bueno, no me gustan las pieles muy limpias y este tipo de dibujo al final sigue mucho más una estética que algo real, ¿vale? Y con ese tipo de dibujo pues nos podemos referir a muchas cosas como puede ser, ya te digo, tendones que pueden unir músculos unos con otros, arañazos, cicatrices, pecas, todas esas líneas y puntos que metemos un poco con el pincel. Busca un poco generar ese tipo de acabado. Sí, ya te digo, o sea, mira, por ejemplo, donde lo he hecho, que creo que es donde lo has visto, que es un poco por el hombro, pues al final esas líneas pues son un poco para simular, pues yo que sé, los tendones del hombro que pueden unir el hombro frontal con el lateral o con el trasero del de atrás, ¿vale? Porque al final se divide en más partes. Y es un poco, al final, como es una musculatura tan marcada, ¿vale? Pues sería fácil que pudiésemos ver estos tendones más marcados. Porque el porcentaje de grasa que tiene el enano es bastante bajo, la verdad. Te traduzco lo que te ha dicho Fabrizio. Estoy de acuerdo. Hi Fabrizio, how are you, my friend? A veces hay pinturas técnicas muy bonitas, pero con mucha definición y los músculos parecen separados de cada fibra. Sí, bueno, mira, lo digo en español, ¿vale? Y ahora me ayudan a traducirlo. Pero lo que ha dicho Fabrizio tiene mucha razón. Que al final muchas veces intentamos pintar una anatomía de una forma tan limpia y tan perfecta que lo que conseguimos es el resultado totalmente contrario, que es que parezca muy poco real, porque marcamos demasiado la volumetría
la definimos tanto que en verdad las pieles son muchísimo más planas de lo que nosotros lo pintamos, lo exageramos más porque al final son figuras mucho más pequeñas, la escala no es la misma que a escala real, por supuesto, y tenemos que exagerar esos contrastes, pero, pero muchas veces marcamos demasiado la volumetría y queda muy real. What David's saying is that sometimes we paint with so much definition that the result is not realistic, and we... ¿Qué más has dicho? Nada, que es verdad, que las pieles en verdad son mucho más planas de lo que nos puede parecer. And skin is so much Flight, ¿no? flat Flight. than we think. Las pieles, por supuesto, para mí, sin duda, es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay a la hora de pintar. Porque, ya os digo, estamos intentando reflejar una cosa que es algo que está vivo, ¿vale? Que tiene vida. Y que los contrastes, pues, no son tan altos como lo que solemos pintar. Es cierto que lo que os he dicho, al pintar figuras, pues, tenemos que exagerarlo. Pero conseguir una piel con una tonalidad bastante realista o, bueno, rica en tonalidades, etcétera, requiere bastante, a mí, sin duda, me requiere bastante esfuerzo y trabajo, pero es una de las cosas que más disfruto. Me gusta mucho, mucho pintar pieles. Creo que es por esa exigencia a la hora de trabajarlas, ¿vale? Que requieren un proceso como el mío, que yo lo tengo bastante, por así decirlo, sistematizado en las pieles, es donde se puede torcer un poco y muchas veces ya no hay un sistema, no hay una forma de pintarlas, sino que las abarco un poco pues sobre la marcha, porque al final no todas las musculaturas son iguales, no todas las tonalidades de piel son las mismas, y creo que por eso es por lo que las disfruto mogollón. Me gusta siempre intento, cuando pinto una figura nueva, no hacer exactamente el mismo tono de piel que otra, no repetirlo. Se puede parecer, pero que no sea exactamente el mismo. Y disfruto mucho haciendo eso, la verdad. Antes de seguir, vamos a trabajar un poco los planos de luz también de la barba. Que lo que quiero ir viendo desde el principio es diferenciarla bastante de la piel, ¿vale? Quiero hacerlo rubio, no un rubio pollo, pero quiero hacerlo rubio. Por eso vamos a añadir bastante más verde que amarillo a la piel cuando le queramos dar ese punto extra de saturación y de calidez. Para así diferenciarlo aún más todavía de la barba, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer un poco es ver hacia qué tono exactamente tirar la barba.
¿Y tú pintarías la piel de la misma manera si la figura era una figura histórica o sería la misma cosa? Pues Rubí, eso es una pregunta. Buena pregunta. No, tranquilo, que no va seguido de bronca. Sí, se ha caído Irra. Es una buena pregunta, Rubí. Te explico por qué. Porque me la suelen hacer bastante, ¿vale? Al final, que pintemos una figura histórica o que sea una figura de fantasía, como se tenga que pintar o como lo debamos pintar, eso va a depender mucho de lo que nosotros queramos con ella, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que al final tú puedes pintar un orco e intentar pintarlo, intentar hacerle una piel muy realista, casi una piel humana. Y si pintas una figura histórica, pues bueno, yo si pinto una figura histórica, por supuesto la pintaría igual que pinto todo. Da igual que sea histórico que sea fantasía, pero si a lo que intento, creo que entiendo por dónde vas, que si fuese una piel humana, por así decirlo, de un, por ejemplo, un romano, la pintaría igual, pues posiblemente al no ser algo tan cartoon como esto, ¿vale? Que a lo mejor es donde solemos tirar un poquito más, con más saturación, más contrastes de color más grandes también, más fuertes, a lo mejor tiraría por una piel un poquito, pues es un poquito menos intensa de color, con contrastes no tan altos, pero al final nosotros somos los que elegimos qué piel queremos hacer y da un poco igual que sea histórico o que sea fantasía. Al final de lo que hay que, de lo que se trata esto es de disfrutar pintando y de exactamente reproducir un poco pues lo que a ti te apetezca, lo que a ti te guste y no, es que al final es el debate un poco de siempre. Es pintar un poco pues la piel como a ti te guste, ¿vale? ¿Cómo la pintaría yo? Pues depende de muchas cosas. En qué ambiente estuviese ese romano o esa figura histórica, de muchas cosas. Y seguramente modificaría muy poco la forma de pintar. Únicamente a lo mejor me contendría un poco en contrastes de color, pero no en exceso. La barba azul, pues sí, podríamos pintar la barba azul. Si al final es lo bueno de pintar fantasía y esto al final, pues bueno, como hemos dicho al principio, que alguien ha preguntado que... O no sé, bueno, no sé exactamente cómo ha sido, pero es que al final da igual, es un enano, lo vamos a pintar un poco pues pensando en la ambientación general que le vamos a dar a la figura. Y es que tenemos una libertad a la hora de pintar este tipo de figuras muy muy grande. Nada, Rubí, ya ves. Yo me alegro mucho de que preguntéis, que para eso estamos aquí y lo vuelvo a repetir. Pocas preguntas veo para lo difícil que es lo que estamos pintando, que luego todo el mundo me dice, es que yo las pieles no puedo con ellas, se me atragantan mogollón. Y luego nadie tiene preguntas sobre cómo pintar una piel ni nada. También os digo, muchas veces cuando encuentro o cuando es el caso de me preguntan, oye David, es que tengo un grave problema con la piel, no soy capaz de pintar pieles, se me atragantan mucho. Hay muchas veces que me encuentro en exceso un problema de paciencia. ¿Qué quiero decir con un problema de paciencia? Pues que al final queremos tener un resultado a la hora de pintar una piel
muy bueno en muy poco tiempo y es bastante difícil. Es decir, hay muchas veces que con muy poco trabajo ya corremos el error o tenemos el error de querer ver ya algo muy, muy óptimo, muy bueno y muy terminado. Y ya os digo, o sea, para mí las pieles es lo más complejo que hay. Es sin duda lo que más tardo en pintar. O sea, tardo en pintar. Pongamos que si esta figura me la pinto en un, digamos, 25 o 30 horas, eh, muy posiblemente 15, o sea, la mitad, o incluso más de la mitad, sería la piel y la cara, por supuesto. Al final es lo más importante de la figura. Y requiere bastante tiempo dejarlas bastante bien. Como veis, lo que voy haciendo un poco en la paleta, voy mezclando sobre todo rojos, verdes y ocres, ¿vale? Hasta tener un poco la tonalidad que busco. ¿Por qué tiro de verdes y de rojos? Al final el ocre, que es un poco esto que tengo aquí, tiene más cantidad de amarillo, más primario. Intento que sea lo que le dé el toque un poco de saturación. El rojo al final es lo que utilizo un poco para que le dé esa viveza de la piel, ese tono que nos haga, que nos dé la sensación de que es algo que está vivo. Y el verde un poco por complementario, sí, bueno, por complementario del rojo, al final es un poco lo que nos va a dar, nos va a hacer que, nos va a reducir un poco la saturación de esos dos primarios, del amarillo y del rojo, y nos va a dar unos tonos un poco más naturales. Pues sobre piel asiática, pues seguramente cambiaría lo primero, que es la base. Seguramente no sería tan fría, sería más cálida. Puede ser igual de oscura, pero no tan fría. ¿Cómo la hacemos un poquito más cálida? Pues seguramente tirando de rojos con un poquito más de naranja, ¿vale? Algo oscuro, pero más tirando hacia naranja. Y luego el tono medio seguramente tendría más naranja de lo que estamos utilizando aquí. Pero es que David al final son preguntas un poco... Eso es bastante genérico y depende mucho al final pues también de en qué ambientación está esa piel. No toda la gente asiática tiene el mismo tono de piel, claro. Al final, por ejemplo, en los cursos, ¿vale? Cuando pinto de forma... o tengo gente viéndome o demostraciones de pintura, ¿vale? De forma presencial, un poco cuando digo, venga, vamos a pintar la figura, vamos a comenzar a pintar la figura, la vamos a pintar en tonos cálidos, o voy a pintar, por ejemplo, la tela, y les digo, la tela va a ser turquesa, va a ser roja, va a ser del color que sea. Hay muchas veces que eh, esto pasa siempre, unos tienen un rojo en su cabeza, otros tienen otro rojo en su cabeza, o unos tienen un tono de turquesa en su cabeza, otros tienen otro tono de turquesa. ¿Por qué? Pues porque al final lo que pensamos un poco es en el tono general, pero el tono exacto que nosotros tenemos en la cabeza y en el que estamos pensando es algo muy específico, y eso lo tenemos que buscar pues nosotros, porque somos los que lo tenemos un poco ahí. Al final hay mucha gente que lo que le cuesta es no tener un tono concreto en la cabeza, y para eso os recomiendo que lo que viene muy bien son las referencias, ¿vale? Que os pilléis una foto, busquéis una foto de la tonalidad de piel que os gusta e intentáis reproducirla.
Pero bueno, como veis ya en el vídeo se va apreciando un poco, no todavía mucho, porque no, ya os digo, llevamos pintando media hora, pero ya se va apreciando un poco cómo vamos buscando ese cambio, ¿vale? Ese contraste de color, que es eh, una base más rojiza morada, ¿vale? Un poco más fría, vamos cambiando en luz hacia algo más cálido, con un poquito más de amarillo, dándole ese punto de saturación, ¿vale? Que estamos buscando metiendo ese verde tan amarillento, que nos va a generar bastante contraste con esa base rojiza morada que tenemos un poco. ¿Y qué vamos a hacer para enfriarla un poco en luz para que no sea exactamente muy cálida y se nos vaya un poco como a algo demasiado saturado, demasiado cálido? Lo que voy a hacer es volver a enfriarlo un pelín con tonalidades un poquito más rosas. Lo que sí, como habréis podido ver, desde el principio lo que no hemos usado es mucho blanco. Eso sí que es un consejo que desde ya os recomiendo que pongáis en práctica, el no meter mucho blanco a las pieles, ¿vale? Porque para mi gusto, mi forma de pintar las pieles es todo lo contrario. O sea, ese blanco nos va a hacer, nos va a funcionar de una forma, va a ser todo lo contrario a lo que vamos a buscar cuando pintemos una piel. Ya os digo, los contrastes que suelen tener las pieles, ya sea humana o sea de cualquier tipo, una piel, los contrastes que suelen tener no son tanto por luz y sombra, sino más bien muchas veces por tonalidades y por color, básicamente. Y, y muchas veces uno de los graves problemas es que nos pasamos metiendo demasiado blanco a la piel, porque lo que buscamos sobre todo es generar ese contraste con luces y sombras. Y en este caso vamos a tirar también de otros tipos de contrastes para no necesitar excesiva luz en la piel, ¿vale? Luego para el próximo día, como ya os digo, como la piel requiere bastante trabajo, al final aquí en el streaming lo que pinto al final no llega ni a una hora. Avanzaré la piel seguramente, pues eso, fuera del streaming, para que el próximo día
Veremos seguramente otras cositas, seguramente algo más de cuero, texturas en diferentes partes. Y para muy pronto ya montarlo y poder ver un poco el resultado general con los porteadores y el rey enano. Estoy añadiendo un poquito más de luz al pelo, un poco más de contraste. Como veis, buscando un poco pues esos reflejos que nos pueden dar los mechones bastante parecidos a un metal, ¿vale? Muy frontales al espectador, a la vista principal que vamos a trabajar. Y que también esos reflejos o esa forma de comportarse de la luz un poco en el pelo nos va a ayudar también bastante a diferenciarlo de la piel. Bueno, Fabricio, gracias amigo. Veré el vídeo mañana. Okay, Fabrizio. Cheers, my friend. Thanks for watching. Bueno, como veis, pues voy generando más contraste a la vez, tanto en la piel como en la barba. Los voy aumentando para ir equilibrando un poco y poder ver bien el valor de los elementos que estamos pintando. Sobre todo para el próximo día también procuraré ponerle las bases un poco a todo el resto de elementos que rodean un poco a la barba y a la piel, porque nos va a ayudar a ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Voy a ir añadiendo ya unos tonos un poquito más intensos, un poquito más saturados a algunas partes. Ir buscando un poco esas partes del brazo donde a lo mejor podemos ver tonalidades más rojizas, ¿vale? Por acumulación de sangre o partes más blandas, por así decirlo.
sombra, a la hora de trabajarla más, esa parte trasera, por ejemplo, ¿cómo lo enfocas? Siempre me cuesta mucho trabajar esas partes más oscuras sin que parezcan sucias. La parte en sombra, Irra, pues las partes en sombra, si os dais cuenta, como es partido de una base muy muy oscura, hemos tocado la luz, hemos trabajado un poco la luz, pero no hemos trabajado todavía la sombra. Pues las partes, es que no sé muy bien, no habría, yo no tendría ninguna diferencia a la hora de trabajarlas, las trabajaría igual. Primero marcaríamos un poco lo que es el plano. Si dices que se te quedan muy sucias, intenta hacerlo un poco más a modo de tono, es decir, ponle a la sombra una base o un tono un poquito más claro y luego ve oscureciéndolo a base de añadirle tonos un poco más oscuros. Y a lo mejor así pues, consigues que no te quede tan sucia, pero es que no sabría decirte muy muy bien exactamente cuál podría ser el problema. Supongo que puede ser ese, que se te marca demasiado la sombra y el degradado no queda tan suave. Dice Sacha que ha sido increíble verte trabajar, que está aprendiendo mucho y que gracias. Thanks for your words, Sacha. Estos tonos que estoy añadiendo un poquito más magentas hacia el tono medio y la sombra en la piel nos van a ayudar a generar un contraste bastante más alto y bastante chulo, sobre todo por ejemplo con la barba, que estamos tirando un poquito más de ocres amarillentos. Al final el amarillo es el complementario del morado, ¿vale? Y nos va a funcionar bastante bien, yo creo. Bueno, lo pongo un poquito más cerca para que lo veáis. Hola Carlos, bienvenido. Llegas justo cuando vamos a terminar, pero no te preocupes porque este y todos los demás streaming que estamos haciendo en Big Child los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube y también los tienes en nuestra página una vez en cuanto terminemos, los puedes volver a ver ahí, ¿vale? Y nada, bueno amigos, aquí vamos a terminar por hoy. Para el próximo día, ya os digo, voy a intentar avanzar esto un poco más fuera de cámara, porque al final en el ratito que tenemos haciendo el streaming, pues nos da tiempo a avanzarlo muy poco. Espero
Espero que os haya gustado, como siempre. Y el viernes tenéis de nuevo al gran Jaime de Garnica con vosotros. Y nos vemos el miércoles que viene. Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí y por participar. Y nos vemos. Adiós, amigos. Un abrazo. Gracias, Rubí. Me alegro de que te guste cómo está quedando. Seguramente luego el resultado final sea bastante diferente, pero bueno. Luego suelen cambiar mucho las figuras desde el inicio al final. Ya iremos viendo, a ver qué tal termina. Adiós, Irra. Un abrazote. Adiós, gracias, Rubí. Un abrazo a todos. Adiós.